Río Escondido es un proyecto solar fotovoltaico que está aquí ubicado en la zona de Los Loros, Tierra Amarilla, en el valle que se llama Llanos de Tirao. Tierra Amarilla o Copiapó es, desde el boom solar en Chile, es una zona bastante competitiva para desarrollar y construir proyectos solares. Tenemos baja temperatura, alta irradiación, por lo tanto se estuvo buscando un proyecto en esta zona. La ciudad de Copiapó, que es la capital regional al día de hoy, se funda en Tierra Amarilla. Entonces es un espacio que es bastante histórico, porque es arqueológico, histórico y endohistórico. Cuando tenemos un proyecto y está recién como idea, vamos al sitio, ubicamos sus principales variables ambientales y definimos una viabilidad técnica. El proyecto es de 145 megas, estamos hablando más o menos de 450.000 paneles, 31 inversores, en una zona de aproximadamente 420 hectáreas. Bueno, en la planicie ahí es donde va a estar ubicada la subestación eléctrica y la línea va a salir de ahí en línea recta hacia la subestación Cardones. Es una línea eléctrica de 55 kilómetros y nosotros recorrimos esos 55 kilómetros buscando evidencias arqueológicas que estuvieran cercanas al área donde se va a instalar la línea. En el caso del proyecto Escondido se hizo un levantamiento tanto del lugar de ubicación del parque como de la línea eléctrica y se identificó la presencia de hallazgos aislados, hallazgos areales y rasgos lineales. Para cada tipo de hallazgo identificado se definieron medidas de protección. En términos del rescate de estos objetos arqueológicos, sin duda alguna que son vitales para el desarrollo de la identidad. Por lo tanto, hay una cultura que hasta el momento sigue viva, a partir justamente de las tradiciones y a partir de la vinculación que tenían las culturas prehispánicas con el medio ambiente. Uno de nuestros pilares es el respeto al medio ambiente, por lo tanto todos nuestros proyectos buscan estudiar y analizar la mejor manera de interactuar con las variables ambientales que están presentes en la zona de emplazamiento. El criterio de la autoridad es que aquellos objetos, ruinas, restos del pasado que tengan una antigüedad mayor a 50 años y que estén en desuso caen en la categoría de un monumento arqueológico, por tanto protegido por la ley. El registro de rasgos lineales es una medida que nos permite registrar arqueológicamente cómo es esta huella, se elabora una ficha con todos los antecedentes. Y entonces la autoridad lo que exige como una medida compensatoria o de mitigación del impacto es realizar un registro topográfico, no solamente en el área del impacto del sendero, sino en un segmento de 1 kilómetro adicional, de tal manera de determinar hacia dónde comunicaba este sendero. Y lo que estamos haciendo acá, por lo tanto, es justamente eso, es hacer el levantamiento topográfico de este sendero que se ha denominado PSB 5 para después mapearlo y poder determinar qué puntos comunicaba y de esa manera ir aportando un elemento a la reconstrucción de la historia del territorio. O tener el registro adicional topográfico, porque a lo mejor no se va a intervenir, o en alguna parte, ¿cierto? Pero la exigencia, ¿cierto?, del Consejo de Monumentos en este caso es tener, como dijo Diego, un registro más amplio, ¿cierto?, del sendero que puede haber sido afectado en algún lugar, no todo el sendero. Todos los hallazgos que están en la faja servidumbre de la línea eléctrica o cercana a la línea eléctrica pueden ser cercados. La línea eléctrica, por su naturaleza, es un tipo de proyecto que puede moverse para evitar la intervención de hallazgos arqueológicos. De modo que cualquier intervención que se haga, si está tan bien situada, se ve si afecta o no afecta, en qué medida lo afecta o no. Tenemos también un compromiso de rescate arqueológico, que es retirar material de cierto valor y llevarlo a un museo en donde pueda ser resguardado. De donde está el proyecto Main Street, digamos al noreste, está el Centro Minero Metalurgista, que es un centro inca de fundición, acopio de minerales. Entonces es muy probable que lo que más podamos encontrar sean puntas de proyectil y cerámica. A mi espalda está el sitio que hemos denominado el sitio PSBE 22. Bueno, lo que estamos haciendo acá es más bien una caracterización arqueológica, horizontal y vertical, y que tiene como principal propósito responder ciertas preguntas sobre la ocupación en este sector. En particular, acá estamos frente a una pirca y lo que queremos saber es quiénes la ocuparon, cuándo y cuáles fueron las posibles actividades que tuvieron origen y se desarrollaron aquí. Para nosotros los arqueólogos es un sitio bien importante, bien interesante, porque en el fondo está compuesto el sitio de
no sé, serán 20 de estos que llamamos lascas, que son restos de piedras, que son el desecho del proceso de tallar una herramienta. Una vez que se hace el rescate, los arqueólogos recolectan el material, lo envían al laboratorio para ciertos análisis y luego se hace un informe. Mainstream es una empresa que está muy comprometida con el desarrollo de energías renovables, pero que también piensa que el medio ambiente es uno de los pilares básicos para que esta sostenibilidad sea a largo plazo. Ello no quiere decir que no se deban desarrollar con respeto al medio ambiente, a todas las variables ambientales que podamos encontrar en el sector de emplazamiento: flora, fauna, patrimonio cultural, recursos hídricos, suelo y comunidades en los casos que lo haya. Esperemos que el impacto de Mainstream sea positivo, porque va a dar empleo durante la construcción, pero también durante los 25 o 30 años de operación de los parques solares. El pasado prehispánico establecía un panteón de dioses, siendo el principal el Inti, el sol, que daba la vida, daba la energía. Y fíjate que curiosamente ahora este parque solar en el fondo nos va a dar la vida, nos va a dar la energía. Y de alguna manera estamos volviendo a la sustentabilidad medioambiental que tenían nuestros pueblos prehispánicos.